este plano, así que vamos a buscar otro donde se sienta un poquito más cómodo. Mientras tanto lo recibimos así. Que por lo menos no esté abajo de la línea de indigencia. Mirá lo que llegamos a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Pero lamentablemente esto, vos le estás laburando a un gringo que te desprecia, a un gringo que te desprecia, y ahora nos está despreciando a nosotros que tenemos el mismo color de piel que vos. Grabois no se mete en las propiedades de Cristina. No va y le toma los hoteles. Lewis, pero no las de Cristina. No, claro, obvio, no. Entre bomberos no se van a pisar la manguera. Entonces yo no quiero que mi generación militante acepte que el límite de lo posible es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde, otro que no haga las reformas que tiene que hacer. ¿Qué le dijo Grabois? ¿Lo habías visto? Vos mirá la cara de virgen de Queen que tiene. No. Es una cosa increíble, hermano. Nunca usó el cuil ese tipo. Pero está inhabilitada para ejercer funciones públicas. Pero eso no está firme y vos sabés que eso no... Pero eso puede estar firme en 5 minutos. O sea, a ver, lo que yo te quiero decir con esto... ¿Vos crees que está proscripta? Sí. ¿Sabes qué? A Grabois lo llevé preso yo. A Grabois lo puse preso yo. Mire, por ejemplo, fíjese, mire usted. Y vos sos gerente de la pobreza. ¿Sabés que sos un gerente de la pobreza? Yo voté a este gobierno, llamé a votar a este gobierno. ¿Te considerás kirchnerista? No me considero kirchnerista. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política la p*** madre. ¿Qué cantidad de cosas generas, Grabois, eh? La gente se enoja, te pelea, irritás, te preguntan por qué no vas a las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. Dice Milei, entre bomberos no se pisa la manguera. Salía el otro día Pichetto a decirme que estaba cansado de vos, del Papa, el pobrismo, los cartoneros. ¿Qué te pasa que generas tantas cosas? ¿O qué crees que pasa? Sí, habría que preguntarle a ellos, ¿no? No, bueno, pero vos provocás también, digamos. ¿Sabés qué cosas que decís provocan? Los cartoneros y el Papa, bueno, tiene un problema esa persona. No sé. Yo soy como fui siempre. Toda mi vida fui igual. Dije las cosas que pienso, digo lo que pienso y hago lo que digo, en la medida de mis posibilidades. A ver, el planteo de que en la Argentina es un crimen de Estado que haya 5 millones de indigentes, debería ser un planteo común para todos los políticos, dirigentes sociales, sindicales, comunicadores, etc. O sea, en nuestro país 5 millones de indigentes es una violación a los derechos humanos elemental y tendríamos que tomarlo como la prioridad nacional sin ningún lugar a duda. Después... Ahora, perdóname, no sé si Leo tiene la nota por ahí, pero uno podría pensar, el que está del otro lado podría pensar, perfecto, digamos. Por supuesto, nadie, no hay ateos respecto de esto de que es una aberración. Sin embargo, fíjate, esta era una nota de hoy, ¿no? La caja con la que el gobierno financia piqueteros K supera los 14.000 millones, se aumentó 135% en un año. Uno podría pensar, asistencia del Estado para que esto no suceda, ¿hay? No hay. Primero, segundo, eso es mentira. ¿A vos el Estado te financia? No. Yo te diría que sí, si usamos la misma metáfora. A vos, al dueño del canal. Y porque tiene una pauta entre la ciudad, la provincia y la nación, no sé, de 1000 y pico de millones. Pero están hablando de caja exclusivamente para financiar el movimiento. Y los medios... No, primero que es mentira. O sea, a mí no me financia nadie. A Juan Grabois no lo financia nadie. Yo no sé de dónde sale ese número, es una de las... ¿De qué medio es esto? En Clarín Bernardo Vázquez. Dice que la nota es en base a datos oficiales. A ver, contame el dato. Él dice, claro, en la nota él dice 14.000 millones en 2022, en 2021 fueron 5.900. Pero 14.000 millones ¿a dónde van? ¿A la cuenta de Juan Grabois? ¿A qué cuenta van? No, a las organizaciones sociales. ¿Qué cuenta? Ahí dice que ¿De qué organización? La más beneficiada fueron la de Pérsico y la tuya. Pero por eso, la organización, ¿cómo se llama? Organización Grabois Sociedad Anónima y ahí mandan 14.000 millones de pesos. No, al movimiento Evita se lo mandan. A Pérsico no. No. Lo mandan a Evita. ¿Cuál es? ¿Eso qué es? ¿Una sociedad? No me voy a poner a defender el título. No, pero es que es mentira. El dato en sí. El dato es mentira. Es un dato falso. Es mentira. Lo que dice ahí es, financia piqueteros K. Primero, yo no soy K.
Pérsico menos, directamente con Cristina no se habla, digamos. Principales beneficiados, discreción, yo no recibí nunca nada. Está bien, pero Juan, lo que digo... Pero es mentira lo que están diciendo. Pero vos esa nota vos estás reproduciendo una mentira. Pero es como si yo dijera, a vos te paga el Estado porque el medio en el que trabajás recibe pauta publicitaria. ¿Ves que te enojas fácil? Pará. Estamos poniendo una nota donde vos decís, es una aberración que haya este nivel de indigencia y pobreza en la Argentina. Perfecto. Sí. El Estado acompaña, subsidia, digamos, para que esto no suceda. Vos decís no, yo digo sí. En relación al Producto Bruto Interno y al gasto primario, si lo comparás con cualquier país de los que supuestamente admiran los que quieren una Argentina normal, Alemania, Suecia, Francia, Finlandia, Noruega, financiamiento para el desarrollo humano es mínimo. En relación al resto de América Latina está yendo cada vez más para abajo. Entonces hay unos problemas conceptuales importantes en relación a este tema. Todos estos programas vinculados a la promoción de la economía popular, a lo que se llama, lo que normalmente llaman los planes sociales sin entender qué quiere decir eso, qué son, cómo se reciben las transferencias, etcétera, porque tirar números y tirar frases es muy fácil, ¿no? Entonces es una forma de descalificar a cualquier dirigente que tenga vocación, dirigente, militante, que tenga vocación de trabajar por los sectores populares, automáticamente está sospechado de chorro. CEO de la pobreza, Quill Virgen, todo lo que pasaste ahí. Sí. Si querés, entrá en la página de la ANSES, no sé qué cosa, y fíjate todos mis trabajos en el sector privado desde que tengo 18 años. Pero no te estamos acusando de nada, no, Juan. pero ponés en el graph una nota donde dice que donde tenemos la posibilidad que digas que esa nota pero yo no me estoy enojando. Nunca me... A ver, lo voy a parafrasear a Mansur. Nunca me enojaría con una dama. Ay, bueno. Un caballero por ahí sí. Bueno. No me estoy enojando, te digo con mucha firmeza que esa nota es mentira, que el gasto social en la Argentina es bajísimo en relación a las necesidades que hay, que la pobreza crece y... El gasto es bajísimo. Es bajísimo. El gasto es bajísimo. Es muy bajo, sí. El gasto... ¿Para Juan? Sí, sobre todo el gasto de asistencia directa. Si vos decís el gasto social en términos generales, incluís salud, educación, como hacen cuando muestran los gastos del PBI, obviamente, jubilaciones, obviamente es alto como en proporción al PBI, como en cualquier país del mundo. Pero acá hay una tirria contra los negros que hace repetir una mitología del gasto social excesivo en relación a la ayuda social, que es una falsedad absoluta. Es decir, o romantizar la pobreza. ¿Qué quiere decir romantizar la pobreza? Bueno, lo que dice Pichetto, ¿no? Hacer, digamos, de un sufrimiento y un padecimiento, generar, digamos, un relato más romántico. ¿Cuál sería el relato romántico? Los cristianos tenemos una obligación moral, que es estar con los pobres. Tenemos un mandato moral, que es que bienaventurados son los pobres, y tiene que ver con la fe de muchas personas en la Argentina. No es romantizar, sino saber quiénes son los amigos de Jesús. A los que nos mueve la fe, no tenemos demasiada escapatoria de ese mandato, está en el Evangelio. Y a los que nos mueve la conciencia, desde luego, plantear que la organización de los más pobres, que alguna vez lo dije y lo dije de una manera muy, muy equivocada, me salió mal la expresión, pero que alguien que haya decidido cartonear o vender en la calle en un contexto donde el narcotráfico te ofrece opciones mucho más lucrativas, es heroico, ¿sí? Es un héroe del romanticismo, si se quiere, digamos. Es un acto de voluntad de una fuerza interior. Es heroico salir a cartonear y no ser un soldadito de la droga. Desde luego. O sea, frente a dos opciones de esas características, agarrar el carrito, y además hay una contradicción ahí tremenda, flagrante, que es, ¿cómo es? ¿Nosotros que promovemos la vagancia o promovemos el trabajo? Porque que yo sepa, vender en la calle, cartonear, laburar en changas es trabajar. A lo sumo es un trabajo sin derechos. Entonces, es un discurso un poco autocontradictorio el de los detractores de los movimientos sociales o de los que venimos de esa experiencia. Tienen que decidir, o somos vagonetas que promovemos que la gente cobre sin trabajar, o promovemos trabajos precarios. En realidad, ninguna de las dos cosas es real. Yo empecé a militar en el año 2001, cuando este señor ya era senador, porque vivió toda su vida del Estado, él de verdad, con sueldos altos, creo que fue trabajador de la política durante toda su existencia. Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, 2001, de la Rúa, se fue en helicóptero, ¿no? Por los niveles de desocupación y de pobreza que dejaron. Gerardo Morales, también el pistolero de Jujuy, era ministro o secretario de Bienestar Social.
O sea, toda esa gente, ese conglomerado, al único que le banco alguna crítica, por lo menos que estamos, hasta hace un año, porque ahora es diputado, es a Milei, que nuevito. Pero digamos, ahora, Juan, ¿no? en ese punto... Pero el resto hacen una proyección de su propia accionar en los demás. Pero digamos, en ese punto, Juan... Yo me encontré con un país cuando empecé a militar que estaba roto. Yo me encontré con un país roto. Y toda una generación de jóvenes que se fueron a las barriadas, pudiendo haber elegido otro camino en la vida, que no somos ni mejores ni peores que nadie, ¿eh? Yo no me creo mejor ni peor que nadie. Pero tampoco voy a aceptar que me digan alegremente ni que vivo de los pobres, ni que soy el CEO de la pobreza, ni nada por el estilo, porque la opción de vida que nosotros tomamos es una opción tan noble como el que decidió hacer una carrera individual. Perdón, y, sí. No, digo, ¿por qué se resiste un sector, digamos, a la famosa auditoría que empieza Juanchi Zabaleta cuando está al frente del ministerio, sigue Victoria Tolosa Paz, que da de baja, ¿cuánto? 170 y pico de mil planes, porque se resisten a hacer el tema del reconocimiento, se me cayó la cuca, el reconocimiento facial, etcétera? ¿Por qué hay una resistencia a una auditoría si vos estás convencido de que esa plata no solamente está bien recibida, sino que está bien gastada, que no se está pagando militancia, si querés ponerlo en esos términos? ¿Por qué te resistirías a una auditoría? Si vos me decís, Romina, quiero hacer una auditoría a tu casa, vení, hacela, no tengo nada que esconderte. ¿Por qué vos pensás que yo me resisto a la auditoría? No, digo que hay sectores que se han resistido a la auditoría, han hecho acampes frente al Ministerio de Desarrollo y se han tenido que ir porque no los recibieron. Yo milité la auditoría. Pero por eso te pregunto por qué... Yo milité la auditoría. La Carta de Derechos y Obligaciones de los Trabajadores de la Economía Popular, lo podés llamar a Juanchi Zabaleta, es una resolución que impulsé yo para que se establezca y que reciba cada trabajador y trabajadora de la economía popular, que nadie tenía derecho a pedirle ningún aporte, que nadie tenía, que no tenían obligación de participar de ningún acto público, ninguna movilización. Es decir, hay una utilización clientelar de la asistencia social, sí, desde que el mundo es mundo. ¿Eso se tiene que combatir? Sí. ¿El programa Potenciar Trabajo tiene un montón de defectos? Sí. Ahora, también tiene un montón de cosas maravillosas, como es la urbanización de los barrios populares, como son las cientos de cooperativas de reciclado, como son las cooperativas de liberados de los penales que si no estuvieran organizados estarían robando, que es una política de seguridad, como son los cientos de bachilleratos, merenderos, comedores, centros educativos, de la que nadie habla. Te pregunto si puedes explicar por qué un sector se resiste. No, porque no te puedo explicar lo que piensan otros, yo te puedo explicar lo que pienso yo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la auditoría. Después hay cosas con las que... ¿Con la baja de planes? Depende en qué casos. Por ejemplo, con la baja de un plan de una mamá, vamos a decir, que su hijito se compró algo que llaman los diamantitos del Fortnite y que le apareció una compra en dólares por haber hecho eso, y la verdad que no, me parece una cosa aberrante, y por eso yo fui a patrocinar judicialmente y gané en Comodoro Pi la restitución del salario social complementario en los casos en los que había situaciones de esas características. La ministra reconoció que ese no era el camino y resolvimos la situación. Después la auditoría consiste en hacer una encuesta y escanear el rostro en una aplicación que se llama Mi Argentina, que en algunos casos funciona y en algunos casos, por ejemplo, en los parajes rurales funciona muy mal, ¿no? O sea, en el impenetrable, en el Chaco salteño, en las zonas rurales, no es tan fácil. Además hay una cosa que es, por ahí los sectores medios a veces, y esto no es una crítica, digamos, ¿no? Los sectores ricos, no medios, porque en general los políticos son ricos, no entienden que por ahí no todo el mundo tiene los dientes hechos y te pide que sonrías. Es cruel a veces eso, porque no le toma la cara a la gente. Entonces hubo gente, más o menos lo que nosotros calculábamos, un 10%, un 12%, que no pudo terminar la auditoría y que nosotros lo que le planteamos... Porque no le reconocían... Porque no le reconocía la cara, porque no entraban bien los datos. ¿Qué decían en el ministerio? En el ministerio decían que iba a haber opciones para esas personas y de hecho el planteo mío, que lo hablé con el presidente lo aceptó, es que haya 60 días desde la auditoría para que la gente pueda ir a los centros. A ver, no todos tienen acceso a internet. ¿Qué? Porque no todos tienen nada más acceso exactamente, a internet. A los centros físicos, digamos, bueno, pero ahí a presentarse nuevamente. ¿No sentís ahí que se dejan políticas nacionales en manos de dirigentes que nunca cruzaron la General Paz? No, eso, pero eso hay es... una centralidad de... Pero eso es así, por eso te digo, hay una... a ver, los que nos hemos metido en ese... los que nos fuimos al otro lado de la muralla de exclusión, que son territorios en que en general la política no conoce, somos todos pobristas, chorros, vagos, etc.
Y después los que tienen que explicar cómo resolver los problemas del mundo no vieron un pobre en su vida. Entonces tenemos un problema ahí, digamos, ¿no? No, pero pará, en el corte vos decías, no queremos el año que viene, no queremos un tibio, un mediocre, y hablabas del presidente. No, no hablaba del presidente, ¿eh? ¿No hablaba del presidente? Cuando planteo la tibieza o la mediocridad, y aparte, por ahí estuve... A ver, yo no digo... hablabas? Yo no digo, ahora te voy a contestar, de tres. Yo no digo que mis formas sean las mejores, ¿no? Las mejores, pero para mí es más importante el fondo que la forma. Eso de andar tanto pensando en la forma es un tema muy de este tiempo, ¿no? O sea... la hipocresía que reviste los discursos muchas veces esconde sentimientos muy feos. Yo cuando siento algo lo trato lo manifiesto. A veces está mal. Por ahí cobarde, mediocre, son palabras agresivas, pero efectivamente hay un sector que es de centro conservador muy parecido al larretismo dentro del Frente de Todos, que lo representan Scioli, Alberto, Massa. Scioli y Alberto Massa. ¿No? Por decirte algunos de los que se me ocurre en este momento, que la verdad, a ver, ¿qué es lo que tienen que ver con nosotros, con nuestra generación, los que tenemos una visión de transformación profunda de la realidad? Bueno, pero pará, entonces sí hablabas del presidente. Sí, pero digo, en el marco de una tradición, de una clase, casta política, si querés, que me parece un término extraordinario, el de casta política, no lo inventó Milei, ¿eh? O sea, lo inventaron los indignados de España. Milei muy hábilmente... Todo lo que hay, lo que más te parece que te estaría gustando es Milei, ya es el segundo No, porque no lo inventó Milei, pero... No, está bien. Vos fíjate que lo que dice Mansur, lo único que se acuerda sobre que vendía órganos fue en el marco de una discusión que tuvo conmigo en lo de Fontevecchia, en la que, en la lógica que yo le planteaba la discusión, si vos llevabas al extremo su planteo de liberalismo a ultranza, bueno, alguien para comer podía cortarse la mano y venderla, porque el mercado dominaba todo. Entonces, a veces cuando hay razonamientos ideológicos que pueden tener derivaciones monstruosas, hay que llevarlos a su máxima expresión para poder mostrar la monstruosidad que hay en el fondo. Pero lo de Milei sí que te puedo decir es que empatiza desde luego con la bronca que tiene un montón de gente, y así que a mí no me sorprende en lo más mínimo, porque cuando Milei dice que va a poner una bomba en el Banco Central, ¿no? Nadie le dice terrorista como nos dicen a nosotros, pero bueno, cuando él dice eso, nadie entiende muy bien cuál es la diferencia entre el Banco Central y el Banco Santander, ¿eh? O sea, lo que está expresando es que acá hay un problema financiero, económico, que a la gente no le alcanza la plata. ¿O te pensás que los 20 puntos que tiene o los 18 puntos que tiene son todos expertos en macroeconomía? Entonces, digo, cuando yo hablo de esta tibieza, si se quiere, a lo que me refiero es que dentro del Frente de Todos, podemos decir, hay una delimitación con qué. Y bueno, con la derecha bolsonarista, si se quiere, ¿no? Con lo que viene a expresar de alguna manera Patricia Bullrich. La violencia, ¿no? Que ella es como, bueno, en un momento su violencia era para matar soldados, después para matar mapuches, pero lo que siempre tuvo constante la señora Bullrich en su vida fue la violencia y la sangre de otros, no la propia, porque a ella le fue bastante bien. Bueno, a mí esa gente no me gusta, ¿no? Y hay una delimitación con esa derecha bolsonarista. Ahora, dentro del campo del Frente de Todos, la verdad es que tenemos poco que ver con los planteos, si se quiere, más de fondo de estos tres pero en dirigentes. ese punto, ¿por qué no has tomado la decisión de que tu gente que está en el gobierno se vaya? Te lo pregunto a vos, pero se lo podía preguntar a Máximo Kirchner, a la gente que hace críticas muy fuertes a Alberto, pero mantiene, no sé, en desarrollo social siempre hubo gente de tus organizaciones, en el Cedronar. Entonces hay como una especie de, o por lo menos de algo que hace ruido, críticas muy duras al gobierno, pero dentro de la estructura se quedan. Lo que pasa es que ahí también yo creo que hay una confusión conceptual fuerte. Yo no tengo gente. No ejerzo la propiedad sobre las personas. No, es la como decir, organización. Grabois tiene planes, Grabois tiene fondos, Grabois tiene gente. Yo no tengo ni planes, bueno, ni sos gente, el referente de ni un grupo, fondos. bueno, un referente de un grupo de gente. Soy referente para gente que trabaja también en gobiernos provinciales, en el gobierno de la ciudad. Es decir, nosotros cuando se conforma el Frente de Todos, promovimos personas idóneas en espacios Pero de entendés la gestión. pregunta de Jairo, digamos. Sí, pero no estoy de acuerdo con la formulación, porque para mí Formulala distinto. No, pero te lo voy a explicar porque es una diferencia. Críticas a un gobierno, pero lo acompañás. Es una diferencia de tu conceptual. organización. Primero, nosotros somos parte de la coalición, desde luego, si no hubiésemos roto el bloque del Frente de Todos el año pasado. No lo hicieron. Y no lo hicimos Estuvieron ahí, ¿no? Porque a Estábamos partir de todos ese esperando discurso, ese momento, sí. a partir de ese discurso salió un bono para 1,5 millones de indigentes de 45.000 pesos que les permitió zafar el último trimestre. Es decir, nosotros hacemos política para transformar la realidad. No rompieron el bloque por 45 lucas.
por 45 lucas para 1,5 millones de personas, sí, me parece un montón a mí. O sea, por ahí para vos no es nada, pero te puedo asegurar que para esa gente fue un montón. Fue la diferencia entre poder pasar el verano y comprar los útiles de la escuela y no hacerlo. Es un montón. No, para que quede claro algo. No es porque yo diga si es mucho o poco. Vos tenías una estrategia de romper un bloque y me acuerdo que en ese momento se dieron marcha atrás por eso. No, la estrategia era... ¿Fue suficiente para ustedes para no irse? No era suficiente. No está ni bien ni mal, digo, es una suficiente decisión. no es. Nuestro planteo era que cuando asumió Massa y planteó una serie de medidas, dentro de esas medidas no había ninguna medida social y sí había medidas para los sectores empresarios y nosotros planteamos, bueno, evidentemente si la coalición, una de cuyas patas es el Frente Renovador de Massa, si la coalición no puede establecer medidas para los sectores vulnerables en un contexto de pobreza, nosotros tenemos una crítica fuerte de la coalición, nos tenemos que ir. Ahora, ¿qué pedimos a cambio? Que haya medidas. Es lo que es la política. La política es eso, digamos, tratar de tensionar y negociar lo máximo posible para el sector que uno quiere expresar. En algún momento te llamaron extorsivo por eso, ¿no? Bueno, pero es como si vos me dijeras que es extorsivo que alguien hubiese planteado romper el frente de todos. Imagínate que si yo hubiese sido el presidente, ¿no? Y yo decía, bueno, no hay que pactar con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, los que piensan que sí, dicen, bueno, entonces rompemos el bloque. ¿Eso es extorsivo? No, es política. Digamos, la política es así. Ahora, Juan... La extorsión es un delito, digamos, y la extorsión es un delito que se configura con determinadas características. A mí me hicieron 800.000 denuncias. Y mirá que en Comodoro Pi no me adoran, le he dado duro a Comodoro Pi, que para mí es una cueva de ladrones, de delincuentes y una mafia despreciable. Mandales un beso, Pato, el lunes, que los tenés que ver a la mañana. No pasó una de las denuncias que me hicieron los cambiemitas y algún libertario en Comodoro Pi. Pero quiero retomar el tema de lo que preguntó Jairo, porque me parece que es sustancial. Digamos, la desviación que hay en la concepción política de la Argentina, que es la desviación propia de un país hundido en el subdesarrollo, es que un funcionario tiene que responder a un determinado espacio político. Un funcionario tiene que cumplir sus funciones y misiones. En la medida que lo haga, tiene un superior jerárquico, y ese superior jerárquico es el que tiene que decidir y definir si trabaja bien o trabaja mal. Nosotros no tenemos el Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal, tiene un jefe, que es Alberto, tiene ministros. Hay que medir a los funcionarios por su idoneidad, no por su pertenencia o por su simpatía con determinado sector político. Esa es una locura japonesa que solo pasa acá. Ahora, Es Juan, decir, quiero preguntarte, porque me están apurando por la cuca, perdón. No te quiero cortar. No te enojes. ¿No me enojo? Dale otro café, no quiero que se me enoje. Estoy re bien. Estás re bien, dale, escuchame una cosa. ¿Por qué pensás que me enojo? No, ¿vos crees que realmente, digamos, que tenés un caudal o un potencial electoral, o esto sería, digamos, un paralelismo con Alberto Fernández o algún otro que, en el caso de Alberto Fernández, creo que creemos en la mesa, ¿no? Que es una estrategia de supervivencia, porque hoy dice, yo no juego, las paso, no le sirve el café mañana el edecán. ¿Lo tuyo qué es? ¿De verdad crees que puede ser presidente? Lógico, sí, ¿por qué no? O sea, creo que sería mejor presidente que por lo menos que el que hay ahora, que Alberto, y que el anterior. Me parece que sería un buen presidente. ¿Tenés ministro de Economía? Tengo un par ahí. Danos un nombre. Tengo un par, no. Un nombre. No, me guardo, hicimos café. me reservo la sorpresa. Te hicimos un pero no la vas a pero contar tengo acá. gente que me quiere en más sectores de los que la opinión publicada ha establecido, digamos, ¿no? Y conozco economistas que tienen una visión que parecería incompatible con la mía y en el fondo no lo es, porque nuestro planteo es bastante sencillo. Nosotros queremos y creemos que se puede, que en la Argentina tener un departamento o tener un lote de tierra para construir tu vivienda sea un derecho para todo el mundo. Y la verdad que es bastante fácil de hacer, sobre todo lo del lote. ¿Tenés algún nombre? ¿Tenés algún nombre ahí dando vueltas? No, pero no me suena que sea tan fácil la economía como ojalá fuera. Pero No yo no hablo de la macro. No, pensé si había algún nombre de algún si uno lo ministro de piensa en Economía términos que pueda macro, estar. todo lo pensás en la macro, a veces perdés de vista el ser humano. Y el ser humano no solamente necesita que no haya 5 puntos de inflación, sino también necesita no perder la mitad del sueldo en un alquiler. Necesita tener su propia casa. ¿Y ese es un problema económico? Sí, pero no se resuelve en el Ministerio de Economía. Es un problema que se resuelve garantizando el acceso, por lo menos al suelo urbano, es decir, a un lote de 500 metros cuadrados, como tuvieron nuestros abuelos, casi todos tuvieron acceso a un lote de 500, y después ir pudiendo construir la casita. Yo te puedo asegurar, viste que antes los políticos decían, prometen pero no cumplen. Bueno, ahora ni prometen. Nadie promete. Bueno, yo prometo
prometo que en 4 años hago por lo menos 1 millón de lotes para las familias argentinas y resolvemos el 80% del déficit habitacional. Sé cómo se hace, no tenés que expropiar nada, no te tenés que pelear demasiado con nadie, tenés que poner la prioridad donde tiene que estar, en las cosas que afectan a las personas concretas de carne y hueso y no en lo que afecta únicamente a los que viven en el marco del 5% más rico de la población, que hablan en términos que no tienen que ver con lo que pasa en la realidad. Pero crees que sí, digamos, no es una estrategia, es una convicción. Puedo ser presidente. Puedo ser presidente. Salvo que juegue Cristina, y ahí nos tenemos que... Bueno. Cristina, es que Cristina, yo ¿sabes lo que pienso? Que la estrategia esta de plantear que no se puede hablar de candidaturas hasta que Cristina defina es una estrategia de Massa. Como para que pase el tiempo, ¿no? Y de repente, pum, quedé yo. Y sería un crimen político que el sector mayoritario del voto peronista, del voto que se referencia en Cristina, etcétera, termine en el embudo de Massa, como fue un error que terminara en el embudo de Scioli, o un error. Entonces tiene que haber una alternativa a eso. Si me toca a mí ser la alternativa a eso, lo voy a hacer con mucho orgullo y con mucho esfuerzo. Y si le toca a otro compañero o compañera que esté mejor que yo, vamos con